Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 2. Está integrado principalmente por Ángelo José Javier Hidalgo Rodríguez, que es su persona, Cristian Caté Simón y Pablo Alfonso Muñoz. Ahorita les voy a compartir nuestra presentación. Lo primero que hay que aclarar o les voy a explicar qué es un refrigerante. Un refrigerante son sustancias utilizadas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para transferir y eliminar el calor de un espacio cerrado, manteniéndose así temperaturas más bajas a los del entorno circulante. Estas sustancias son fundamentales para mantener la refrigeración en diversos equipos y aplicaciones, como refrigeradores domésticos, congeladores, aire acondicionados y sistemas de enfriamiento industrial. Desde el punto de vista de la mecánica, por evaporación de un líquido y compresión de vapor. Se puede definir también al refrigerante como el medio para transportar calor desde donde lo absorbe por ebullición a baja temperatura y a presión hasta donde lo rechaza al condensarse a alta temperatura y presión. Como podemos ver, el proceso de refrigeración se basa con la capacidad de los refrigerantes para absorber el calor del entorno y cambiar de estado físico, generalmente de líquido a gas o viceversa. Cuando un refrigerante se encuentra en estado gaseoso puede absorber el calor. Los refrigerantes también pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones, desde los sistemas de refrigeración doméstica hasta también utilizado en transporte. Aquí hay algunas aplicaciones más comunes de los refrigerantes. Por ejemplo, el refrigerante se puede utilizar en el área doméstica y comercial. Los refrigerantes se utilizan en sistemas de aire acondicionado y refrigeradores para mantener la temperatura fresca en hogares, oficinas, tiendas o en espacios cerrados. También se utiliza en la industria alimenticia. Se utilizan también aquí en la conservación, almacenamiento y alimentos perecederos, como la carne, productos lácteos, productos congelados, etcétera. También se utiliza en la industria farmacéutica, por ejemplo, en algunos medicamentos, productos médicos sensibles al calor, requieren condiciones de almacenamiento controlados y fríos. Los refrigerantes aquí en esta área ayudan a mantener la integridad de estos productos durante el transporte y el almacenamiento. También se utiliza en el procesamiento industrial, en la industria química y manufacturera. Los refrigerantes se utilizan en procesos de enfriamiento para controlar temperatura en la producción de productos químicos, plásticos y otros materiales. Se utiliza en la tecnología electrónica, por ejemplo, en dispositivos eléctricos y la computadora, que estas van a generar calor durante su funcionamiento. Los refrigerantes son utilizados en sistemas de enfriamiento como disipadores de calor, sistemas de refrigeración líquida para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un mejor rendimiento óptimo. Se utiliza también en el área de medicina y cuidado de salud. Se utiliza en algunos procedimientos médicos y equipos como las resonancias magnéticas o los sistemas de crioterapia. Estos requieren refrigerantes para mantener temperaturas extremadamente bajas. También se utiliza en la industria automotriz, que es muy importante dentro de los sistemas de aire acondicionado en vehículos. Estos utilizan lo que son refrigerantes para enfriar el interior del automóvil y mejorar la comodidad de los pasajeros. También se utiliza en una investigación científica, en laboratorios, experimentos científicos. Los refrigerantes a menudo aquí se utilizan para crear condiciones de baja temperatura necesaria para investigaciones en física, química y otros campos. También se utiliza en una cadena de suministro durante el transporte de los productos perecederos como alimentos o productos farmacéuticos. Los refrigerantes aquí se emplean para mantener las condiciones adecuadas de temperatura. A continuación, les voy a dar sobre las diferentes clasificaciones de los refrigerantes. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes tipos de refrigerantes, en los cuales se han ido deteriorando con el tiempo debido a su impacto negativo en el medio ambiente. Inicialmente se utilizaban refrigerantes naturales como el agua, el hielo, pero con el tiempo
se comenzaron a desarrollar refrigerantes sintéticos como por ejemplo los CFC, que estos, por ejemplo, tienen un impacto negativo dentro del medio ambiente, ya que estos arruinan lo que es la capa de ozono y el medio ambiente. Están los HCFC, que también tienen el mismo problema que los CFC, ya que los CFC y los HCFC contienen lo que es cloro, contienen lo que es un porcentaje de flúor y contienen lo que es un porcentaje de carbono. También están, por ejemplo, los HFC, que estos contienen lo que es hidrógeno, flúor y carbono. En la actualidad, los refrigerantes más comunes que vamos a utilizar son los HFC, que no desaparecen en la capa de ozono, pero lo negativo es que contribuyen un poco al calentamiento global. Como alternativa más sostenible se están desarrollando refrigerantes naturales como el amonio, el dióxido de carbono, que tienen menor impacto ambiental. Por ejemplo, podemos observar dentro de este cuadro sinóptico en los HFC y en los HFFC están lo que llamaríamos las mezclas. Las mezclas se pueden clasificar en azontrópicas y ceotrópicas. Las azeontrópicas, estas mezclas principalmente no cambian su composición ni su temperatura. Por ejemplo, los componentes aquí se evaporan conjuntamente en porciones específicas, lo que hace difícil separarlos, ya sea por una destilación simple. Las zeotrópicas son mezclas de fluidos refrigerantes cuya fase de vapor y líquido en equilibrio a cualquier presión poseen distinta composición. Estas tienen de dos o más componentes. Al ser sometidas a cambios de temperatura y presión se evaporan y se condensan manteniendo una composición constante. Estas principalmente se utilizan en aplicaciones de refrigeración y climatización. Por ejemplo, aquí ya vimos la clasificación de los refrigerantes. A continuación están las características térmicas de los refrigerantes. Estas características son fundamentales para entender cómo se comporta en diferentes condiciones de temperatura y presión. Algunas de las principales características o propiedades termodinámicas que contiene un refrigerante están, por ejemplo, la presión. Las presiones que actúan en un sistema de refrigeración son extremadamente importantes. Se debe operar con presiones positivas. Las presiones tanto como en el condensador como el evaporador deben ser superiores a la presión atmosférica. Si la presión en el evaporador es negativa, es decir, que se está trabajando en vacío, hay riesgo que por una fuga entre el aire al sistema. Por eso el refrigerante debe tener una presión de evaporación lo más baja posible, pero ligeramente superior a la presión atmosférica. Por ejemplo, está la presión de vapor, que esta es ejercida por la presión del refrigerante en equilibrio. Esta se encuentra en fase líquida a una temperatura específica. Esto es un dato muy importante a la hora de ver la propiedad de un refrigerante, ya que esto nos va a permitir diseñar y operar en sistemas de refrigeración y permite que el refrigerante funcione adecuadamente. Está lo que es la temperatura también. Por ejemplo, la temperatura, hay tres tipos de temperatura que son importantes para un refrigerante y que deben ser considerados a la hora de hacer la elección. Por ejemplo, está la ebullición, la crítica y la congelación. Por ejemplo, está lo que es el punto de ebullición. El punto de ebullición, que es una de las propiedades que está dentro de la temperatura, es la temperatura a la cual el refrigerante cambia de estado líquido a vapor a una presión determinada. Esta es crucial para el proceso de refrigeración, ya que durante la evaporación el refrigerante debe absorber el calor del medio y se convierte en vapor. Por ejemplo, está también lo que llamaríamos el punto de ebullición, que ya fue explicado. Está también
la entalpía de evaporación, que es la cantidad de calor requerida para cambiar una unidad de masa de un refrigerante de estado líquido a estado de vapor a una temperatura y presión constante. Está el calor latente de vaporización, también conocido como calor de evaporación. Es la cantidad de calor absorbido o liberado durante el cambio de fase del refrigerante de líquido a gas o viceversa a una temperatura constante. Esta va a representar la energía necesaria para la evaporación o condensación. Está el coeficiente de rendimiento, conocido como COP, es la medida de la eficiencia de un sistema de refrigeración a aire acondicionado y se calcula como la cantidad de calor transferida dividida por la energía consumida. Un COP más alto indica una mayor eficiencia. Está lo que es el factor de compresibilidad. Es una medida de cuánto está el comportamiento de un gas real del comportamiento de un gas ideal. Un factor de compresibilidad cerca a 1 indica una compresión similar al del gas ideal. Esta es más que todo es una relación entre el volumen del refrigerante y el volumen que tiene si se comporta como un gas. Está también lo que llamaríamos la seguridad y toxicidad, que las características termodinámicas de los refrigerantes también están relacionadas con seguridad y toxicidad. Algunos refrigerantes pueden ser inflamables, tóxicos o contribuir al agotamiento de la capa de ozono, por lo que su elección debe ser considerada en estas condiciones. Es importante tener en cuenta que diferentes refrigerantes tienen características termodinámicas diferentes, lo que influye a su elección para aplicaciones específicas. La industria de los refrigerantes ha estado en evolución constante debido a condiciones ambientales, lo que los refrigerantes han estado en evolución constante y en condiciones ambientales, lo que ha llevado a la adaptación de refrigerantes más respetuosos con el medio ambiente en lugar de aquellos que causan daños a la capa de ozono, como habíamos mencionado en la clasificación de los refrigerantes, que son los HFC y los CFC. También está una capacidad calorífica específica, que esta no la puse en la presentación, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de refrigerante a una unidad de grados Celsius. Esto es importante para calcular el calor absorbido o cedido por el refrigerante durante el proceso de refrigeración. Estos son más que todo algunas características termodinámicas de los refrigerantes. Muchas gracias. A continuación continuará mi compañero Cristian. Muchas gracias, ingeniero.